¿En qué sustenta usted su respuesta? Bueno, primero distinguir para quien no tiene conocimiento, cuando se habla del anticristo, en realidad son dos personas. Uno es el anticristo como tal, que Juan denomina la primera bestia, y el otro es el falso profeta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el anticristo es un civil, es un estadista, es un líder de corbata, digamos, un presidente de la Unión Europea, un príncipe, un secretario general de la ONU. Es un civil, es un estadista. Que proviene del mal, dice San Juan. Que proviene del mal, claro, aunque al inicio no se sabe. Al inicio se presenta como un buen estadista que soluciona los problemas de la humanidad. Es un gran líder. Y el otro personaje, la segunda bestia, es el falso profeta. Este es un líder religioso que interactúan, porque el gobierno mundial del anticristo se sustenta sobre las religiones unificadas, sobre la falsa religión. Entonces ese es el rol. Ahora, el falso profeta es quien señala al anticristo, quien lo apuntala, diciendo ese es el Mesías que estábamos esperando. Le cede, digamos, su autoridad, apoya su autoridad. Pero el falso profeta no puede ser un papa. ¿Por qué? Porque precisamente la labor del falso profeta es unificar a todas las religiones. Entonces el falso profeta no puede estar identificado con una, que es la Iglesia Católica. No es definitivamente un papa, aunque habrá un papa, digamos, que acceda a entrar en esa unificación de religiones, en la cual todas las religiones deberán de renunciar a lo propio. En el caso del cristianismo, pues tendremos que renunciar al crucifijo, a la Eucaristía, para poder entrar a esta nueva religiosidad universal. Según esto, perdón, le interrumpo, ¿este personaje puede presentarse como papa? No. ¿Ser un líder importante? No, es el falso profeta es un personaje que es bien aceptado por todas las religiones y que no hace que se excluyan unas a otras. Podemos imaginar al falso profeta, por ejemplo, como un gran gurú, un Maharishi, Osho, Maitreya, que vive hoy día y que para mí es un gran candidato a ser el falso profeta, Maitreya. No el anticristo. No, sí el falso profeta. El falso profeta, es decir, alguien que viene del oriente, alguien que es un gurú, es un taumaturgo, ¿no? que cura, que hace milagros. Este es el falso profeta y que preside esta unificación de las religiones en una falsa religiosidad universal. New Age, totalmente inmanente, pero que finalmente unifica a todas las religiones y que además, como esto se da después de la guerra en la cual va a ser una guerra provocada entre el fundamentalismo islámico y el occidente judeocristiano, entonces pues todo el mundo aceptará, si las religiones provocan guerra, suprimamos las religiones tradicionales y así aseguramos la paz. Entonces es una cosa como aprobada, es un tipo de ONU, pero de las religiones, presididas por este falso profeta. Juan Carlos, desde México, le pregunta, ¿cree usted que parte del tercer secreto de la Virgen de Fátima es sobre la apostasía de la Iglesia en los últimos tiempos, que viene desde el vértice, es decir, de un falso papa? Sí, pero más que tercer secreto, yo le diría es el cuarto secreto, que hoy día no se ha dado aún a conocer. Se ha dado a conocer, es un solo secreto, de hecho, dividido en 4 partes. La primera habla sobre el infierno, los niños, los pastorcitos ven el infierno. La segunda es el aviso de la Segunda Guerra Mundial. La Santísima Virgen les dice, si el hombre no vuelve a Dios, si el Papa no consagra a Rusia al Inmaculado Corazón, vendrá una guerra peor que esta.
que es la que ya había en 1917, la primera. Después viene la tercera parte del secreto, que es la que habla de este obispo vestido de blanco que huye en una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes. Esa tercera parte se dio a conocer en el año 2000. Y hay una cuarta parte que es la que absolutamente se quiere ocultar, que es la que habla precisamente de un falso papa, que dice así esa cuarta parte: vimos entonces a un falso papa que era aclamado por las muchedumbres, pero que llevaba la iglesia al infierno. Esa es una hojita de 25 líneas que está en los departamentos pontificios. Los papas la han conocido, no todos, pero algunos papas la han conocido, mientras que las tres partes anteriores estuvieron siempre en los archivos vaticanos y más o menos se conocían. Es esta cuarta parte que habla precisamente de la apostasía que surge del vértice de la iglesia, es decir, y de un falso papa. Entonces, como esto da a conocer todo el complot para llevar a un papa falso al poder, sabemos que hay una secta dentro del Vaticano que ha infiltrado, la masonería ha infiltrado la iglesia, sobre todo en la jerarquía. Entonces, obviamente que se dé a conocer esta parte, pues desenmascararía todo este complot para llevar a un papa de esa corriente modernista masónica a la silla de Pedro. No les conviene. Efectivamente, esa tercera parte del secreto que ya se dio a conocer en el año 2000 nos podría revelar la existencia de dos papas, uno falso y uno verdadero. ¿Por qué? Porque dice Sor Lucía, o escribe el mensaje de lo que ellos vieron, y dice que vimos entonces a un obispo vestido de blanco, que teníamos el presentimiento que fuera el Papa. Es decir, los niños pues no sabían nada de una renuncia o de por qué hay este obispo vestido de blanco. Si fuera el Papa, si ellos tuvieran la certeza de que se trataba del Papa verdadero, ellos lo hubieran dicho con claridad. Vimos al Papa huir de una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes, etcétera. Ellos no dicen vimos al Papa, dicen vimos a un obispo vestido de blanco. Y posteriormente, cuando ya termina esta visión, y dice, y vimos después al Santo Padre subir una colina y ser martirizado. O sea, como si fueran dos personajes distintos. ¿Qué tiene que ver? En el segundo tienen la certeza absoluta de que es el Santo Padre. En el primero no, están dudando.